Shalom, shalom para todos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos un jueves más para poder compartir este tiempo, este espacio que hemos llamado Conectándonos con Yeshua y la Torá, ¿sí? Estamos contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros en un tiempo tan difícil, complicado, el cual estamos viviendo. Debemos de reconocer que por la gracia de nuestro Dios seguimos bien. Eh, Creo que Dios ha sido bueno en este tiempo, los tiempos difíciles, pero bueno, también confiando y orando para que nuestro Dios haga su voluntad, cumpla su propósito que Él ya determinó desde tiempos antiguos. La Escritura dice que Dios conoce el fin desde el principio. Y bueno, eso nos da la seguridad que para Dios no hay nada imposible por un lado, pero por otro lado a Dios no se le escapa nada, sino que todo tiene bajo su control. Y todas las cosas que suceden son cosas que suceden y están dentro del plan divino, un plan de redención, ¿sí? Aunque las cosas parece que van de mal en peor, sabemos de que con el Eterno estamos llegando al clímax, estamos llegando al tiempo final donde nos encontraremos con Él y bueno, reinaremos con Él. Así que contentos, quiero darle la bienvenida a todos los que están siendo parte de este grupo de la Quejilá Casa del Rey, del Ministerio de Raíces Hebreas. Y bueno, contentos de poder ser parte de este tiempo, de la revelación que nuestro Dios está trayendo, este despertar, este grandioso despertar que Dios está dándonos, de volvernos a nuestras raíces y de comprender las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Es maravilloso, es tremendo porque estamos redescubriendo algunas verdades que siempre estuvieron, pero por ahí no teníamos el conocimiento o teníamos un desconocimiento un poco desvirtuado. Así que bienvenidos a todos, que pueda ser de bendición para aquellos que están comenzando en las raíces hebreas. Le damos la bienvenida a aquellos que por ahí están todavía un poco ahí en duda y bueno, que no están seguros. Otros por ahí piensan de que no se trata nada de eso, se trata simplemente de estudiar a profundidad las Escrituras y extraer el mayor conocimiento, revelación que por medio del Espíritu Santo podamos tener. Así que estamos en esta segunda clase del discipulado de la perspectiva hebrea. Y la semana pasada había dado la introducción y bueno, como lo que vieron el video, yo les dije de que es un tema muy amplio y quería tomarme todo el tiempo posible, así que estamos en la casa, ¿sí? Estamos cuidándonos, estamos en la casa, así que tenemos todo el tiempo para poder estudiar, escudriñar las Escrituras. Así que les bendigo y que podamos tener un tiempo en los próximos minutos, que por cierto, a los que estuvieron en la clase pasada o vieron el video, yo haciendo un repaso, yo les decía que como pueblo de Dios o como hijo de Dios, en estos tiempos necesitábamos hacer una auditoría de las Escrituras en cuanto a lo que hemos creído o hemos caminado en esas verdades que creíamos, ¿sí? Que por cierto siempre como base ha sido la persona del Mesías, nuestro Yeshua, Jesucristo, pero lamentablemente por mucho tiempo hemos caminado en esas supuestas verdades
y verdades que hoy entendemos a la luz de la Escritura y por fuentes y por cosas que tienen que ver con historia. Hemos visto de que no todo lo que nosotros teníamos como verdad absoluta era esa verdad, ¿sí? Entonces era muy importante porque conforme a lo que nosotros podíamos llegar a tener como esa verdad iba a ser nuestra cultura. Entonces yo les hablaba de que necesitábamos con urgencia tener una auditoría, rever este asunto, porque estoy segurísimo que muchos de nosotros que amamos al Señor con mucho amor, con mucha integridad, todo lo hemos hecho con buenas intenciones y a la hora de hacer una auditoría, no estoy diciendo que hagamos una auditoría en cuanto a las intenciones, sino a rever algunos conceptos y algunos parámetros, algunas creencias, de desenfocarnos de repente de lo que desde mi interpretación y poder obtener la interpretación correcta, ¿sí? O por lo menos llegarnos más a lo que es la escritura, el contexto hebraico, ¿sí? Entonces, porque era muy interesante hacer una auditoría, porque a la hora de hacer una auditoría necesitamos rever cuáles eran esas verdades o cuáles son esas verdades que nosotros creíamos, pero por ejemplo, hoy nos damos cuenta que no son así. O sea, ¿cómo le puedo decir? Nosotros teníamos la cultura de tomar un versículo e interpretarle según lo que nosotros entendíamos. Tomábamos un versículo y predicábamos 2 horas de un solo versículo sin estudiar el contexto, sin estudiar el contexto político, sin estudiar el contexto social, cultural. Entonces se nos hacía una mezcolanza, se nos hacía una ensalada rusa y terminábamos diciendo que la Biblia dice cuando la Biblia no dice nada de eso, ¿sí? Entonces, la idea de este espacio de conectarnos con Yeshua y la Torá es entender de que las buenas nuevas, la buena noticia de la cual muchas de las cartas de Pablo habla, están en un contexto, están en una sociedad, están dirigidas a un grupo en específico, a una persona específica. Entonces hay que tratar en lo posible de darle una interpretación lo más cercana al original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el problema que nosotros teníamos era esa mala interpretación de la Escritura. Y déjame aclararle algo, porque si usted de repente no está muy familiarizado con el contexto o con la cultura hebrea, o está aprendiendo, o de repente va a ver este video y no está un poco familiarizado, quizás hasta puede ser un poco chocante, ¿sí? Yo no estoy negando al Mesías, yo no estoy negando el sacrificio que él hizo, al contrario, lo estoy resaltando porque a partir de él se comienza una nueva historia, una nueva dimensión. A partir de Yeshua comenzamos nosotros a caminar y a entender lo que en un tiempo considerábamos que como el Antiguo Testamento lo consideramos como el antiguo pacto o el pacto que fue abolido, que fue cambiado, que no le prestábamos tanta atención. Bueno, yo creo que no ha sido así. Simplemente por medio de Yeshua nosotros estamos entendiendo el principio del libro, el plan original, el diseño original que está plasmado en la Torá, en la instrucción que Dios le dio al pueblo, ¿sí? Entonces, seguramente usted va a escuchar este video y bueno, tengo mucha información, quiero trabajar algunos conceptos, quiero transmitir, quiero compartir con ustedes algunos conceptos errados, ¿sí? Sobre todas las cosas,
y poner algunos versículos en su contexto en el cual fueron escritos, ¿sí? Entonces, les decía que una de las cosas que ha hecho que nosotros caminemos por sendas o por algunas verdades que creíamos que eran verdad, pero en realidad no lo eran, eso ha sido a causa de las malas interpretaciones o las diferentes traducciones de la Biblia, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tenemos versiones de la Biblia de todo tipo, hay muchísimas interpretaciones, traducciones, y alguien que conoce de esto sabe que cuanto más traducciones haya, siempre se va a ir desprendiendo, se vaya alejando de la verdad original, ¿sí? Esto es como el teléfono descompuesto. Alguien dijo algo, pero cuando llegó al fin resulta que nada que ver. Entonces, las traducciones de la Biblia, las sociedades bíblicas, la traducir a la imprenta, etcétera, lo que han hecho justamente ha sido desvirtuar y alejarnos bastante del concepto o del diseño original. Entonces, creo que este ha sido uno de los problemas. Entonces, tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de Biblia conforme al gusto del consumidor. O sea, las Biblias que se han ido traduciendo han sido según una línea teológica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una Biblia que se llama Scofield, ¿sí? Si usted quizá la tiene en su biblioteca o ha escuchado, la Biblia Scofield fue traducida o direccionada al dispensacionalismo, o sea, con la teología del dispensacionalismo. O sea, ¿qué es el dispensacionalismo? Según la teología justamente que nace y que está plasmada en esta Biblia, es que Dios separó los tiempos, ¿sí? Por eso la gran mayoría de los creyentes, la gran mayoría de los cristianos creen que están en el tiempo o la dispensación, de la gracia. La dispensación de la gracia, o sea, y que la dispensación de la gracia dejó abolida la dispensación de la ley o de la Torá. ¿Se entiende? Y eso no es bíblico, o sea, eso es antibíblico. Entonces, todo parte de un hombre, creo que su nombre o apellido era Lacunza, y también estuvo ahí después Scofield, que fue la que tradujo la Biblia, con esa línea teológica separando de que Dios hizo 7 pactos y los puso en diferentes dispensaciones, y que el tiempo de la ley ya pasó y ahora estamos en el tiempo de la gracia. O sea, eso no se encuentra en los escritos originales, ¿sí? Entonces, a raíz de las malas traducciones, por ejemplo, encontramos que en la Biblia que nosotros manejamos hoy, o en la gran mayoría de las traducciones, pero creo que prácticamente todos manejamos la Reina Valera 1960, vamos a encontrar que la palabra Torá fue reemplazada por la palabra ley, ¿sí? Fue reemplazada por la palabra ley. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Por ejemplo, cuando un grupo de judíos helenizados fueron los que tradujeron la Biblia o tradujeron la Torá, tradujeron los profetas, tradujeron el Antiguo Testamento, tradujeron el Nuevo Testamento, de los escritos originales que eran el arameo y el hebreo, lo tradujeron al griego. Esto es lo que se llamó la Biblia griega, ¿sí? O comúnmente la Biblia de la Septuaginta, la Biblia conocida como la Biblia de los 70, ¿sí? Este grupo de judíos helenizados con una influencia greca-romana fueron los que fueron traduciendo
del arameo y el griego del arameo y el hebreo al griego, ¿sí? Entonces, cuando aparece en nuestra Biblia la palabra ley, ¿sí? Cuando estos judíos helenizados, por ejemplo, influenciados por Roma, por Grecia, tuvieron que traducir la palabra Torá, que es la palabra justamente propiamente dicha. La palabra correcta es Torá, no es ley. Pero cuando ellos lo tuvieron que traducir, lo que encontraron, lo más que se acercaba, era la palabra ley, ¿sí? Por eso en la gran mayoría de las Biblias usted va a encontrar la ley de Dios, ¿sí? Pero esa es una traducción, una interpretación que tuvieron este grupo de personas al traducir del hebreo al griego. Ahora, la palabra Torá, ¿sí? Que si en un contexto cristianizado o el de muchos otros, la palabra Torá es como que fuera mala palabra. Usted en un contexto con un pensamiento de separatista, un pensamiento de la dispensación, un pensamiento de una influencia fuerte de teología, cuando usted escucha la palabra Torá, automáticamente usted la relaciona con la ley, ¿sí? Sin embargo, el significado de la palabra Torá es instrucción. O sea, Dios, cuando le entrega al pueblo la Torá, lo que le está entregando es una instrucción. Y para ser más específico, instrucción es lo que un padre le da a sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, por eso para el pueblo de Dios, para los hebreos, la palabra Torá tiene la implicancia que la Torá te protege, la Torá te cuida, la Torá te guarda. Y es como dice el apóstol Pablo en Romanos, que la Torá dice que es buena, que es santa y es justa. O sea, nunca en el pensamiento hebreo la Torá tiene que ver con maldición. Al contrario, cuando nosotros vamos y leemos la palabra ley, ¿sí? En el griego, vamos a encontrar que la palabra ley para un romano de aquel entonces, de la Edad Media, del primer siglo, la ley era sinónimo o significaba maldición. ¿Se entiende? Desde ese concepto greco-romano, entonces, es que sale la interpretación que la ley o la Torá es maldición. ¿Se entiende? Que la ley o la Torá es maldición. Y, o sea, vuelvo a insistir, esto tiene que ver con un problema de interpretación. O sea, lo que para un hebreo la Torá te guarda, te protege, para un romano, para un griego, con una persona con mentalidad griega, con una mentalidad romana, los romanos entendían que estar caminando en la ley era caminar en una maldición. Por eso en el cristianismo por años se ha entendido que todo lo que tiene que ver con ley es maldición, pero eso es por una influencia. ¿Se entiende? Es por una influencia. Ahora, yo quiero leerle un pasaje de Daniel 7, versículo 25. Es muy interesante porque, como yo le decía al comienzo, quiero en esta hora aclarar algunos conceptos, pero también con este pasaje de Daniel 7, 25, lo que mi intención es centrarnos en el tiempo actual en el cual estamos viviendo. ¿Qué resultado o qué influencia o qué repercusión ha tenido el haber traducido mal una palabra? ¿Se entiende? Porque vuelvo a decir, en el vínculo, en el círculo de la cristiandad, en el cristianismo, decir ley es sinónimo de maldición.
Pero si usted cambia la palabra ley y va a la palabra original que es Torah, usted se va a dar cuenta que es una instrucción. Y la instrucción la tenemos todos tenemos instrucción, todos tenemos Torah. En nuestra casa tenemos Torah. O sea, en una casa el padre de familia lo que hace es instruir, es dar Torah a sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, fíjese, Daniel 7, capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién hablará palabras contra el Altísimo? O sea, Daniel está viendo acá proféticamente algo que iba a suceder en un futuro. Entonces, Daniel y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? Lo que después llamaríamos, o lo que Pablo llamaría el inicuo, el antimesías, el espíritu del antimesías, propiamente dicho. Dice, y hablará palabra contra el Altísimo y quebrantará a los santos de León. Se lo estoy leyendo en la versión hebrea. Dice, intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La Reina Valera dice lo siguiente, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y escuche bien la palabra que viene acá, dice, y pensará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vuelvo a decir, ley es la palabra que fue traducida de la palabra hebrea Torah. Y pensará cambiar los tiempos y la Torah. ¿Sí? Ahora, Daniel nos dice que este personaje, que para nosotros hoy sería apocalíptico, pensará cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. La palabra que aparece acá como que pensará cambiar los tiempos en hebreo la palabra es moedín. Y moedín significa tiempos señalados, citas divinas, que está conectado con Levítico 23, la fiesta de Dios, que no son judías, ni son de los judíos, ni son del pueblo de Israel. Lea bien, por favor, el capítulo 23, el versículo 1 dice, estas son las fiestas de Dios, a la cual proclamaréis como santa convocación. Entonces, el inicuo acá en Daniel dice que pensará cambiar los tiempos. Tiempo entonces es igual a las fiestas, los tiempos señalados, ¿sí? Y la ley, la Torah. Entonces, ¿por qué el inicuo en los tiempos futuros que veía Daniel, pero para nosotros es muy actual, por cierto, ¿por qué pensará cambiar los tiempos? Porque cuando el enemigo puede alterar los tiempos, puede cambiar los tiempos, puede cambiar la ley, lo que hace es desorientarnos proféticamente. ¿Se entiende? Porque cuando un pueblo no tiene profecía, no tiene dirección. Entonces, un pueblo que no tiene profecía no sabe dónde va, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. O sea, aunque un pueblo que camina en los muedín, camina en la instrucción del Eterno, por más que la por más que la tierra tiemble, el hombre o la mujer de Dios, el Hijo de Dios va a estar seguro, va a estar confiado. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy actual. ¿Por qué muy actual? Ya estamos viviendo los últimos días del fin del Apocalipsis, desde mi interpretación, pero sin embargo esto comenzó hace más o menos 2000 años. O sea, en el tiempo se me fue la palabra, de Daniel,
ya estaba viéndolo proféticamente. O sea, para Daniel era algo profético, pero para nosotros ya es historia. ¿Se entiende? Hablando del contexto de Daniel. Pero sin embargo dice que va a cambiar el inicuo, el antimesía, el espíritu del anticristo, va a pensar en cambiar los tiempos y la Torá y la ley. ¿Cómo lo hizo? Creo que una de las armas ha sido justamente lo que dije al comienzo, las malas interpretaciones, las traducciones de la Biblia. Ese fue un gran error. Pero bueno, gloria a Dios también por las traducciones, porque seguramente los hombres que tradujeron la Biblia lo hicieron con buena intención y de hecho traducir del hebreo antiguo al español hoy nosotros, la verdad, una gran bendición. Y no reniego de eso. No, yo no estoy renegando de que la culpa es fulano de tal, no, yo estoy diciendo la influencia que ha habido en las malas traducciones, ¿sí? Que hoy nos ha llevado a pensar de una manera la cual no está conectado con el diseño original desde el comienzo. ¿Se entiende? Ahora, Daniel dice que el inicuo pensará cambiar la ley. Escuche esto. La palabra ley en griego es la palabra nomos. Y la palabra anomos significa sin ley. ¿Se entiende? Entonces, cuando Pablo se refiere en una de sus cartas, se refiere al inicuo al cual el Señor va a matar. La palabra inicuo en griego es la palabra anomos, es la palabra sin ley, sin Torá. ¿Se entiende? O sea, lo que Pablo está diciendo es que el Dios eterno va a llegar un momento donde va a matar con el poder de su boca, con la palabra, con su espada, va a matar a todo lo que tenga que ver que sin ley, anomos. ¿Se entiende? Entonces, el inicuo, fíjese, el inicuo, el anomos, el sin ley, ha enseñado por muchas generaciones a las naciones que la ley de Dios, la Torá de Dios, está abrogada, está abolida. ¿Se entiende? Que la Torá, que la ley fue reemplazada por otra. Este inicuo es el anomos, es el personaje sin ley. Y déjemelo decir de otra manera. Todos aquellos que son anti-Torá, que son anti-ley, vamos, pensemos un poco. ¿Se entiende? Dentro de la teología cristiana está la idea, que la muerte de Jesucristo, la muerte de Yeshua, puso como fin la ley de Dios, la Torá. ¿Se entiende? Que puso fin a la Torá, que está plasmada obviamente en los 5 libros, pero también los libros de los profetas, que quedó sin vigencia y que ahora pasó a ser el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que no existe tal expresión, o mejor dicho, no existe tal cosa como Antiguo Testamento. No existe, no puede haber 2 testamentos, no puede haber 2. Pero bueno, es un concepto que debemos de trabajar y de sacar de nosotros. Entonces, con la muerte de Yeshua queda abolida la Torá, queda abolido el Antiguo Testamento, e incluso tanto se llega a pensar que cuando tanto judíos como no judíos tienen que dejar de observar la Torá, de vivir la Torá, de obedecer la Torá,
¿sí? Una vez que creen en el Mesías. No hay base bíblica para eso. No lo hay. O sea, que usted tenga un versículo bíblico, tenga una interpretación en el Nuevo Testamento que trabaje conforme a la línea de pensamiento es otra cosa, pero no hay base bíblica, no hay texto bíblico que afirme que la Torá está abolida y que con la muerte de Yeshua todo judío, persona del primer siglo como el de ahora, que aceptaron al Señor en sus corazones, tenga que dejar de obedecer la Torá. No lo hay. Es más, en otra ocasión yo le voy a mostrar a muchos pasajes del Nuevo Testamento cómo los apóstoles celebraban las fiestas, cómo los apóstoles se circuncidaban, cómo los apóstoles guardaban el Shabbat, iban a la sinagoga, todo lo que para nosotros hoy es mala palabra y en el ámbito de la iglesia eso sería herejía pura, es volverse al judaísmo. No. Ubiquémonos, por favor, ubiquémonos. Entonces, yo quiero compartirle un versículo ahora, mire. Me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes, algunos versículos, ¿sí?, que se usan justamente en la teología cristiana como para argumentar, para señalar que el término ley, ¿sí?, que la ley de Dios ha llegado a su fin o la ley está abolida. Entonces yo quiero tomar algunos pasajes. Por ejemplo, muchas de las personas que siguen la línea teológica de la dispensación, de la teología del reemplazo, y que están muy afectados por esas teologías, hoy en la cristiandad, por ejemplo, toman estos versículos, son su caballito de batalla. O sea, usted le quiere hablar de la ley de Dios y automáticamente le salen con el libro de Gálatas, el libro de Colosenses, algunos versículos del Evangelio de Juan, ni hablar Hechos 15 con Pedro. Son creo que 4 o 5 pasajes en la Biblia que el cual se agarran para defender la tal teoría, pero está todo sacado fuera de contexto. ¿Se entiende? Vamos a leer, mire, Romanos 10. Si usted tiene su Biblia, por favor, busque Romanos 10, versículo 4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este texto, porque es un texto que, valga la redundancia, está sacado fuera de contexto. Porque dice, porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Se lo vuelvo a leer y se lo leo más despacio. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, según la teología cristiana, Yeshua vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dice que no la podíamos cumplir. Ya sea que nadie puede cumplir la ley de Dios, entonces Yeshua vino a cumplirla por nosotros. Que Cristo la cumplió por nosotros y que después de Él ya no corre más, no está en vigencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y acá entra la dispensación de la gracia, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El texto dice, porque el fin de la ley. ¿Se entiende? Ahora mire, la palabra griega para fin es la palabra telos. Es la que aquí se traduce como fin. En Romanos 10:4, la palabra griega telos es la que se traduce como fin.
que es justamente aludiendo al término de algo. Cuando usted escucha la palabra fin, es como decir, hasta acá llegó y ya no avanza más, tiene un final. Ajá. Sin embargo, la palabra telos, traducida como fin, suele traducirse 36 veces de las 42 ocasiones. Es la palabra y significa resultado, significa objetivo y significa propósito. Solo, o sea, 36 veces la palabra fin es traducida telos y tiene el significado tiene el resultado de objetivo y propósito. ¿Se entiende? Entonces, claro está que la traducción, escuche, claro está que la traducción de la Reina Valera, que la que todos manejamos, es como ponernos a nosotros los lectores ante la tendencia de que la ley de Dios ya fue abolida y fue terminada. ¿Se entiende? Esa traducción de fin, ¿sí? Cuando en la Biblia leemos en la Reina Valera, es como que cuando la persona que lee la Biblia y lee eso, automáticamente va a pensar que la ley de Dios ya terminó. Sin embargo, en el significado griego, y se lo digo en griego, mire, significa objetivo y significa propósito. Entonces, le doy otro ejemplo. Santiago 5, versículo 11, dice: habéis oído la paciencia de Jacob y habéis visto el fin del Señor. Escuche. Habéis oído la paciencia de Jacob. Esto estoy leyendo el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Habéis oído la paciencia de Jacob y habéis visto el fin del Señor, el fin. Que el Señor es misericordioso y piadoso. La palabra fin ahí también es la palabra telos. Pero saquemos por favor la palabra telos y leámosla literalmente con el pensamiento que nosotros la solíamos leer. ¿Qué nos quiere decir entonces este pasaje leyéndolo desde esa perspectiva? Que si usamos el mismo criterio desde la perspectiva de la teología cristiana, desde el pensamiento que fin es quedar abolido, entonces vamos a interpretar, o deberíamos interpretar, que el Dios eterno, que no tiene fin, eso es lo que creemos, es un Dios eterno que no tiene fin, pero sin embargo Santiago dice que habéis visto la paciencia de Jacob y habéis visto el fin del Señor. Vamos, tenemos que verlo, por favor. ¿Se entiende? O sea, mirándolo de una perspectiva cristiana, estamos diciendo que el Señor tiene un fin. ¿Se entiende? Que el Dios omnipotente tiene un comienzo y tiene un fin. Que en algún momento de la eternidad se acabará. Entonces estamos creyendo un Dios que en cualquier momento deja de existir. Un Dios que en cualquier momento deja de ser. ¿Se entiende? Pero usted ya ve como es uno
O sea, que el objetivo de la palabra fin significa objetivo o significa propósito, entonces tenemos que reemplazarlo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, al leer un pasaje, al leer un versículo, tenemos que identificar, tenemos que estudiar la Escritura, porque una palabra en una mala traducción, una palabra mal traducida, nos va a cambiar a nosotros el esquema y nos va a cambiar a nosotros el significado. ¿Se entiende? Entonces, ya no es tan verdad que Yeshua cumplió la ley por nosotros, que la dejó abolida y que sobre todo cuando él mismo, Yeshua, dijo que no penséis que habéis venido a dejar sin vigencia la Torá y los profetas. La otra traducción dice, no penséis que habéis venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Entonces, por favor, una palabra mal interpretada, lo que nos va a dar a nosotros un resultado que no es el resultado propiamente dicho, por el cual en su contexto original quiso decir otra cosa. ¿Se entiende? Le doy otro pasaje del apóstol Pedro. Mire lo que dice, mire lo que dice el apóstol Pedro. Obteniendo como fin, ¿sí? Obteniendo como fin, telos, vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Se lo leo otra vez. Obteniendo como fin vuestra fe, la salvación de vuestra alma. La palabra fin acá aparece nuevamente con el significado telos. Y ya dije que telos significa objetivo o propósito. Entonces el texto acá diría así, teniendo como propósito vuestra fe, la salvación de vuestras almas. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted lea cualquier pasaje de la Escritura y más del Nuevo Testamento, lee la palabra fin, tenga presente esto, que no se está refiriendo a ponerle fin a algo, sino que la palabra fin significa que es el objetivo o es el propósito para. ¿Se entiende? Entonces, si la palabra telos se traduce como fin, y honestamente en este verso nos dice que fin, telo, en realidad es un objetivo, propósito, ¿por qué entonces Romanos 10, la palabra fin, nadie tiene en cuenta este pasaje que el propósito de la ley es llevarnos al Mesías? ¿Se entiende? Romanos 10:4. Porque el propósito de la Torá, el propósito de la ley es llevarnos al Mesías. Claro, teológicamente hemos sido afectados por muchas generaciones, hemos sido afectados por pensamientos, malas interpretaciones. Entonces es obvio que al leer la Escritura desde una perspectiva teológica va a ser difícil si no tenemos el contenido o el plano mejor pintado. Entonces, una traducción totalmente entendible y honesta de Romanos 10:4 sería entonces porque el objetivo de la Torá, el objetivo de la ley, es el Mesías, Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? Si el objetivo o el propósito de la ley es llevarnos al Mesías, ¿qué quiere decir entonces este texto? Que el propósito, que el objetivo de la entrega de la Torá, que la entrega de la ley en el Sinaí es llevarnos al Mesías, que el Shabbat, que las fiestas bíblicas, que las ofrendas, los sacrificios, que cada uno de los mandamientos de la Torá nos muestra y nos lleva al Mesías. ¿Se entiende? Ahora, con esto la ley, como dice Pablo, de ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Se entiende? El mismo Pablo dice, y está abolida la Torá, de ninguna manera la vamos a confirmar. Es decir, confirmamos que los mandamientos de la Torá, que la ley dada a Dios por medio de Moisés, que la Torá, que los mandamientos son buenos, que son santos y son justos, que el objetivo de la Torá es llevarnos al Mesías y por lo tanto ser como Él es, la imagen del Dios invisible, un varón perfecto, un varón aprobado. ¿Se entiende? Uno, por ejemplo, de los pasajes del Nuevo Testamento que se usa para señalar a Yeshua como el causante de una nueva religión, o como el causante de una época de la dispensación llamada la gracia, es el que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Este es otro pasaje que muchos toman para contrarrestar o afirmar que la Torá de Dios, la instrucción de Dios o la ley de Dios está abolida y no está en vigencia. Se los leo. Mire lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. ¿Qué es lo que leemos acá? Que la plenitud de Yeshua, o sea, de su muerte, de sus méritos, de sus enseñanzas, tomamos gracia, misericordia. Eso es lo que estamos leyendo de Juan 1, capítulo 1, versículo 16 y 17. Es un texto, vuelvo a decir, que muchos utilizan para contrarrestar que a Moisés le fue dada la ley, pero por Jesucristo tenemos la gracia y la misericordia. Pero sin embargo acá, lo que yo estoy leyendo es que la plenitud de Yeshua, la plenitud de Jesucristo, que quiere decir de su muerte, de sus méritos, de su enseñanza, tomamos gracia, tomamos misericordia. Entonces, bajo este concepto, bajo este alineamiento, que si por medio de Moisés vino la ley, pero por medio del Mesías vino la gracia y la verdad, tomamos gracia del Mesías, ¿quiere decir entonces que Israel no tenía gracia en la antigüedad? ¿Quiere decir que Israel prácticamente 2000 años caminó sin gracia? De ninguna manera.
Pues este mismo texto, mire, el mismo texto que acabo de leer de Juan 1, versículo 16 y 17 lo dice claro. Por favor, leámoslo desde otra perspectiva. Dice, de su plenitud tomamos todo. De la plenitud, ¿de quién se está refiriendo? De Yeshua, del Mesías. Dice, de su plenitud tomamos todo. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. ¿Lo puede ver? El texto dice que tomamos gracia sobre la gracia. Es decir, en Yeshua tomamos gracia y misericordia sobre la gracia. ¿Qué gracia? La que ya existía. Vamos. Antes de aparecer el Mesías, antes de aparecer Jesucristo, ya existía la gracia. Vuelvo a decir, la teología del reemplazo, la teología, o sea, la dispensación, lo que muchos creen, es algo erróneo. Bajo esa línea de pensamiento, muchos creen que hoy estamos en el tiempo de la gracia y que antes estaba en el tiempo de la ley. El mismo texto lo dice y se lo vuelvo a recalcar. Dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. De Yeshua estamos tomando gracia sobre la gracia que ya estaba. Israel caminó sobre una gracia de Dios. No caminó solamente por la ley o por la Torá. Caminó con la Torá, pero también caminó por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se entiende? La gracia que ya estaba en la Torá, la gracia que ya estaban los profetas, que Dios le había dado a Israel. Por tanto, en Yeshua se alcanza una mayor gracia, gracia pues que a través de su muerte y de sus méritos se suma a la gracia existente que ya había desde el Sinaí, por no decir desde antes. ¿Se entiende? Entonces, la idea teológica de la dispensación de la gracia que sugiere que con Jesús apareció la gracia, dando a entender que antes no había, es una teología falsa, es antibíblico, eso es anomos, eso es caminar bajo un diseño errado. Porque la gracia ya existía. Lo que está diciendo es que en Yeshua se suma la gracia que vino por medio de Moisés, por medio de la entrega de la Torá. ¿Se entiende? De hecho, cuando Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, uno de los fundamentos principales de la entrega de la gracia, o sea, de la Torá, fue la gracia, fue la misericordia. Ese fue el fundamento. Cuando Dios entregó a Moisés la Torá, la ley, la base era la gracia y la misericordia. Entonces no me vengan con ese cuento de que ya la ley quedó abolida, que estamos en el tiempo de la gracia, porque eso yo lo creía antes y esa era mi verdad, pero no ahora. No. Ya no me como ese cuento que con Cristo ya, como yo no pude cumplir la ley y Israel no pudo cumplir la ley, entonces
la ley era mala, castigadora, que te castigaba y que se ojo por ojo, diente por diente, y que no hubo nadie quien la cumpliese. Por eso Cristo tuvo que venir, abolir la ley, y que ahora por medio de él... No, eso yo lo creía antes, por favor. No es lo que... ¿Se entiende? Cuando Moisés... Mire, ¿cuál es el fundamento de lo que yo le estoy diciendo? Cuando Moisés está frente a la zarza, tiene el encuentro con el Dios eterno, es ahí donde Dios por primera vez revela su nombre. Cuando Moisés, vuelvo a repetir, se encuentra con Dios en la zarza que estaba ardiendo, es ahí donde Dios le revela por primera vez su nombre. Vamos a encontrar que, por ejemplo, antes de ese encuentro con Moisés, Dios había revelado algunos atributos de su nombre. Por ejemplo, a Abraham se le apareció como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero a Moisés, el Dios Eterno le revela el verdadero nombre de él. ¿Se entiende? Entonces, cuando Moisés le dice, ¿de parte de quién voy a ir yo? Entonces Dios le dice, vas a ir del yo soy el que soy. El nombre ahí que Dios le revela a Moisés en hebreo es el nombre de Yud Hei Vav Hei. ¿Entiende? El nombre que el Eterno le revela a Moisés en hebreo es Yud Hei Vav Hei. Si vamos a un valor numérico, por ejemplo, usted a esta altura tiene que más o menos conocer, o si no conoce, bueno, pero en la Torá cada letra es un número y cada número es una letra. Por ejemplo, la palabra del nombre del Eterno, que es Yud, tiene el valor numérico de 10. La palabra Hei tiene el valor numérico de 5. La palabra Bab tiene el valor numérico de 6. Bueno, y Hei, que ya dije, tiene el valor numérico de 5. Si usted suma el valor numérico de Yud Hei Vav Hei, que es 10, 5, 6, 5, va a tener el valor numérico de 26. El número 26 es el número que representa al nombre del Dios eterno, y su significado, su esencia, significa gracia y misericordia. Entonces, por favor, no volvamos a leer algunos versículos y decir, como el que acabo de leer de Juan 1, que dice que con Moisés vino la ley, pero con Jesucristo vino la gracia y la verdad. No, porque cuando Dios le revela su nombre a Moisés, lo que le está revelando es su gracia y su misericordia. Y bajo ese fundamento, Israel iba a comenzar a caminar la travesía del desierto y bueno, después al entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 5. Mire, Reina Valera, Éxodo capítulo 34, versículo 5, cuando el Eterno pasa delante de Moisés y la confesión que Moisés hace. Dígame, si en este texto usted no encuentra la gracia y la misericordia, por favor, usted está leyendo la Biblia equivocada. Dice, y Dios descendió en la nube y allí vio y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yud Hei Vav Hei.
y pasando Yud Hei Vav Hei por delante de él, ¿por delante de quién? De Moisés, Moisés proclamó, y dice, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés está diciendo, proclama, dice que Dios, una vez que el Eterno le reveló su nombre, la proclama de Moisés, cuando Dios pasó por delante de él, dice, Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona, hermano, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Claro, pero en la iglesia se nos enseñó que nuestro pecado solamente lo puede perdonar Jesús. Sí, pero ubiquémonos en el contexto. No es que a través de Jesús ahora recién podemos tener perdón de pecado, perdón de iniquidades y perdón de rebeliones. Porque ya Moisés había dicho que Dios era grande, misericordioso. Y después, versículo más adelante, él dice que cuando su pueblo iba a ser disperso entre las naciones y que su pueblo, una vez disperso de donde esté, Deuteronomio capítulo 29, su pueblo por haber pecado, pero de donde el pueblo se encontrase, si el pueblo se arrepiente, Dios lo iba a perdonar y lo iba a regresar nuevamente a la tierra. ¿Se entiende? Así que la gracia ha estado presente desde siempre. Por favor, revise su teología, revise lo que usted cree como verdad, haga una auditoría de usted mismo, de lo que usted cree. Deje que la palabra hable por sí sola y no mezclemos más pensamiento o doctrina de hombre, teología de hombre, porque vamos a seguir hablando algo que en realidad no es la fuente, no es lo que la Biblia dice. La gracia ha estado por siempre y en Yeshua se suma la gracia de sus méritos, se suma la gracia de su sacrificio, a la gracia que del pacto había sido entregado, ¿dónde? En el Sinaí, que había sido entregada la Torá a Israel. ¿Se entiende? Volvamos a Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, quedó explicado eso. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Quiero que preste atención en esta palabra. ¿Qué sucede con el verso que sigue? Porque acá aparece la palabra pero. La gracia y la verdad por medio de Moisés fueron dadas. El versículo dice que gracia y verdad. Yo acabo de explicar que la gracia estaba desde el Sinaí y aún desde antes. Es más, podemos ver gracia
en el tiempo de Noé, cuando Dios perdonó la vida de Noé. Hubo gracia a Adán, en el tiempo de Adán. Hubo gracia, constantemente hubo gracia. Ahora, el texto dice que la gracia y la verdad. La pregunta que surge es, ¿no había verdad en la Torá? ¿No había verdad en el llamado Antiguo Testamento? Claro que sí. Fíjese lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119, capítulo, en versículo 42 dice, tu justicia es eterna y tu Torá, tu ley, es verdad. Entonces, la gracia y la verdad, que lo que nosotros pensábamos que había venido con Yeshua, con el Mesías, la encontramos en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley de Moisés o en la Torá de Moisés. Está la gracia y está la verdad. Pero quiero que preste atención en algo. Dice, la palabra que aparece acá es la palabra perdón. Por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿sí? El problema está en la palabra que utiliza la Reina Valera para traducir pero. Porque, por ejemplo, el diccionario Strong, ¿sí? el diccionario griego, erudito Strong, dice que la palabra pero, ¿sí? es la palabra jo. La palabra jo es traducida como el, la, los. ¿Se entiende? Aquí la palabra griega para jo, que la Reina Valera traduce como pero, en realidad debe traducirse como la. ¿Vio? O sea, esta palabra le cambia el texto, le cambia todo un panorama. Porque cuando aparece, dice la ley, pero está haciendo como una referencia, como que está haciendo una separación, está separando. Pero si vamos al significado griego, la palabra pero, ahí es la palabra jo, que significa la, lo, el. Entonces, en Yeshua, la verdad y la gracia se suman a la gracia existente que ya había en la Torá. Perfecto. Ahora, pero, que ya acabo de decir que es traducida como el o la. Entonces, el texto tendría que leerse de esta manera. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Le cambia el panorama. La gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. Entonces, hice más o menos para poder seguir con la introducción de lo que hemos comenzado a hablar sobre el discipulado de la perspectiva hebrea. Pero necesitamos aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos. Por favor, no sigamos todavía caminando en diseños que no están conectados con la fuente correcta. Yo entiendo que las traducciones y la Biblia que tenemos más a mano, bueno, es lo que tenemos, pero no nos quedemos solamente con lo que leemos, trabajemos, estudiemos. Hoy tenemos, por ejemplo, la herramienta que tenemos el Sangur, que usted puede googlear y
tiene un montón de cosas. Analice, estudie, vea. O sea, no podemos decir, yo no tengo el diccionario hebreo, no tengo el diccionario griego, pero usted entra a internet, busca ahí la palabra, la definición y lo va a llevar. Es simplemente, es como, es como tenemos la opción de quedarnos con lo que creemos porque estamos bien o estamos cómodos, o tenemos la opción de querer ir más allá de lo que hemos entendido y lo que hemos comprendido. Es fácil de repente leer siempre lo mismo, aunque de diferente autor. Es fácil interpretar la Biblia desde un concepto que ya está formado en nosotros. Es como decía en la clase pasada, tomábamos un texto y de repente agarrábamos y teníamos 2 horas de predicación. Y es claro, y venía uno nuevo y por no ser menos y no quedar ridículo, ¿qué es lo que hacíamos? Nos hacían preguntas y nosotros respondíamos para no quedar en ridículo, decir no sé, no entiendo, entonces le mandábamos cualquier verdura. No. Estamos en un tiempo de aprendizaje, estamos en un tiempo donde estamos aprendiendo. Estamos en un tiempo donde el Dios eterno nos está guiando y direccionando a su verdad. Cambiar algunos conceptos. Por favor, cuando usted escuche la palabra ley, no le tenga miedo. Porque es como decía hoy al comienzo, fue la traducción que hicieron de la palabra hebrea Torá, y la Torá es instrucción. Cualquier familia en su hogar tiene Torá, en su trabajo hay Torá, en la sociedad hay Torá. ¿Por qué? En los colegios hay Torá. ¿Por qué? Porque es su instrucción. Un padre de familia es aquel que instruye, que le da Torá a sus hijos para caminar en el camino correcto. ¿Se entiende? Avanzó la hora. Vamos a dejar acá. Vamos a continuar el próximo jueves. ¿Sí? Espero que les sirva. Por favor, si no entendió algo, revise el video nuevamente. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, háganos llegar, con gusto, si está a nuestro alcance la podemos contestar, con mucho gusto, será una bendición. Pero por favor no se quede, estudie, trabaje. Este tiempo de cuarentena, estar en la casa, nos tiene que servir para reflexionar, hacer esa auditoría en nosotros, de rever algunas cosas, algunos conceptos que solamente nos han desviado de la verdad. Simplemente toqué algunos versículos para tener como referencia, sobre todo hablando de lo que es la Torá, lo que es ley, y también para aquellos que quizás no están familiarizados, puede ser hasta mucha información y bueno, la idea de esto, y siempre lo decimos, la idea de esto no es llevarnos a ser judíos, no es judaizar, lejos esté de nosotros eso. Esto no se trata de salir de una religión y meternos en otra. Esto no se trata de que si somos o no somos judíos, si somos o no somos cristianos. No se trata de eso. Por favor, no me malinterprete. No es ese el fin de las enseñanzas que estamos trayendo. El propósito es poder aclarar, ¿sí? Tener un panorama amplio, con mayor alcance del conocimiento que Dios está dándonos, del entendimiento que Dios está dándonos. Entonces, lejos esté de nosotros judaizarnos ni nada por el estilo. Como dije en la clase pasada, muchos nos dicen, pero vos te volviste judío. Y no. ¿Sabe mi respuesta cuando nos dicen
que si nosotros nos volvimos judíos, mi respuesta es no, me volví bíblico. Simplemente estoy obedeciendo a las verdades bíblicas, volviendo a las verdades bíblicas, tratando de leer la Escritura desde su contexto original hebraico y no desde una teología cristiana o de una teología. No, estamos tratando de leer la Escritura desde el pensamiento del cual fue escrito, ¿sí? Entonces, sacando el Antiguo Testamento, que ese es otro concepto que tenemos que cambiar, no existe Antiguo Testamento, ¿sí? Ni tampoco existe Nuevo Testamento, porque un testador no puede dejar de un testamento, no existe el término Antiguo y Nuevo Testamento. No existe, no existe bíblicamente el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No existe. Eso es un pensamiento griego, greco-romano. Desde el pensamiento hebreo no existe un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto, sino que la palabra pacto en el pensamiento hebreo significa renovación. Lo que Dios hizo con Yeshua, el Mesías, dándole continuidad al pacto que Dios ya había establecido. Entonces son pensamientos, son conceptos que debemos de cambiar y cambiar nuestro lenguaje, nuestro léxico, ¿sí? Pero bueno, entendemos que no es fácil y no es de la noche a la mañana, pero bueno, la idea es poder ir avanzando. Así que les bendigo, los dejo hasta aquí, que puedan la idea es haber sido y haber aportado un poco más, haber sido de bendición. Nos encontramos este próximo sábado. Vamos a estar a las 11 de la mañana, este sábado 11 de la mañana, con el estudio de las porciones de la Torá, de las Parashá. Un hermoso tema muy actual que tiene que ver en el contexto de Abraham con Sodoma y Gomorra, y el contexto actual en el que estamos viviendo, ¿sí? Muy actual, las decisiones que debemos de tomar, seguir, ¿sí? Así que les bendigo, que puedan tener buenas noches a todos, y bueno, nos vemos el próximo jueves en este espacio que hemos llamado Yeshua y la Torá. Shalom.